de semana puede buscar los mensajes en YouTube. Allí está el miércoles, jueves y viernes. Y ahora queremos concluir con el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces el título es el poder transformador de la resurrección. El poder transformador de la resurrección. ¿Alguien quiere notas y no alcanzó a recibir notas? Por favor, levanten la mano y los servidores le pueden ayudar a hacer una copia extra. ¿Todos tienen copia? Ok. Qué gran responsabilidad predicar la palabra del Señor y presentar la verdad de Dios. Pero sencillamente de eso se trata. De leer el texto, explicar el texto y tratar de comprender la aplicación para nosotros. No se trata de que el predicador tenga grandes ideas o grandiosas experiencias, sino que sea una persona, un hombre fiel a entrar en el texto como es. Ahora, eso indica una lucha espiritual. No es simplemente sentarse, leer y ya lo tengo. Es una lucha espiritual. De poder entender cómo el Espíritu Santo quiere dirigir a ese hombre en presentar la Escritura del Señor. Cómo poner junto ese texto en particular o esas ideas que trae ese texto, esa información y presentarla a la iglesia. Y es un proceso de oración, es un proceso aún cuando se predica expositivamente, que se sigue verso por verso, es un proceso espiritual, donde tiene que haber un quebrantamiento delante del Señor y un buscar el rostro del Señor y buscar ayuda. Y también viene un proceso donde el hombre que va a predicar la palabra del Señor se deja en las manos del Señor, no de una forma irresponsable, porque debe de estudiar y prepararse bien y entender el texto, pero de una manera donde está confiando no en su habilidad, sino en el poder de Dios, porque es la palabra de Dios. Y él viene a ser un instrumento nada más. Me gusta la ilustración del pastor John MacArthur cuando dice que el predicador es como un mesero. El mesero recibe la comida en la cocina, la pone en la bandeja, la trae y la sirve en la mesa. Pero él no anda poniéndole sal, no anda poniéndole pimienta, no anda moviendo la receta. Él simplemente la entrega como fue preparada. Así es la palabra del Señor. Y la parte del oyente es sentarse y tener un espíritu de adoración, de humillación, de dependencia y rogarle al Señor que le ayude a entender. Entonces quisiera hacer eso con ustedes, que oremos juntos y le pidamos al Señor. Padre, Señor, estamos aquí todos con mucha necesidad de escuchar tu palabra, mucha necesidad de ser ministrados por tu verdad, confrontados por ella, desafiados, llamados al arrepentimiento, llamados al cambio, llamados al sometimiento, a la disposición delante de ti. Señor, tenemos hambre de la verdad, queremos escuchar lo que tú nos quieres decir el día de hoy, rogamos, pidiéndote que nos ayudes a escuchar y que me ayudes a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra, entregándola, Señor, así como tú la quisiste inspirar. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día que recurrimos a tu palabra y porque Cristo resucitó, es plena, es verdadera, es veraz, es poderosa, es suficiente, es perfecta. Puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas completamente si nos postramos ante ella y dejamos que obre el propósito por el cual tú la envías. Oramos que así sea, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el poder transformador de la resurrección, vamos a estar en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 20. Si tiene la Nueva Biblia de las Américas, es página 1108. Algunos nos reímos cuando digo este número porque hace unas semanas empecé a hacer esto, pero parece que a veces es una buena ayuda saber qué página vamos a estar, si tiene la
la Nueva Biblia de las Américas. Y el texto lo vamos a ir leyendo mientras vaya avanzando en el mensaje, pero quiero empezar con la introducción. El día viernes el Señor Jesucristo entregó su espíritu cuando estaba clavado en la cruz. Y digo, Él lo entregó porque fue su voluntad entregar su vida allí. Yo no creo que era necesario que Él muriera en una cruz. Usted dirá, ¿pero qué estás diciendo? Si la Biblia afirma que Él iba a morir en la cruz. Yo creo que no era necesario en este sentido. En el sentido de que Él voluntariamente estaba dispuesto a entregar su vida, cruz o no cruz. Pero ¿por qué la cruz? Estarán pensando, ¿por qué no lo predicó el viernes? Bueno, es que quiero tomar de allí para avanzar ahora lo que vamos a decir. La razón de la cruz tiene que ver con que Dios permite en la cruz el sistema más horrendo de matar a un criminal para mostrar precisamente en la cruz el pecado de la humanidad, la maldad, la perversidad y lo oscuro del corazón del ser humano con la persona más santa, justa, perfecta, el único verdadero, Cristo Jesús. Entonces la cruz permite ver eso, permite ver la inmundicia del corazón del hombre, la torcido, la oscuridad que hay allí, la bajeza de la humanidad al dar tal trato al Hijo de Dios. Y también muestra la necesidad del ser humano, la necesidad tan grande de un Redentor. Allí está lo máximo de la humanidad, representado en el trato que el Señor Jesucristo recibe allí en la cruz. Él es el Salvador, el Mesías, el que trae el rescate de la condena segura por el pecado, y la cruz nos apunta a esa condena. Todos estamos condenados por nuestros pecados, sin excepción. Y Jesucristo es el único que llega allí sin ninguna culpa, completamente inocente, santo, para pagar por esa deuda. Por eso era necesaria la cruz. Pero no era necesario clavar al Señor Jesucristo. No era necesario amarrarlo. No era necesario tener un ejército para vigilarlo hasta que muriera. Él voluntariamente estaba llegando allí para poner su vida a favor de los que Él iba a salvar. Así que de manera voluntaria el Señor Jesucristo llega a la cruz, permite que las personas manifiesten plenamente lo que son con el maltrato y la humillación que le dan, para así cumplir con todo lo que la palabra del Padre había dispuesto desde la eternidad que Él hiciera. Y allí su obra quedó completa. Fue terminada en su totalidad. Cantamos varios cantos hoy declarando eso. Mientras Jesús andaba con sus discípulos, Él había anunciado su muerte y también su resurrección en varias ocasiones. Y quiero leer una de esas ocasiones en Mateo 16, 21. Recuerden, estoy usando esto para mirar lo que sucede en la cruz, como el Señor Jesucristo lo anunció, y nos vamos a mover hacia su resurrección. Mateo 16, verso 21, la primera vez que el Señor Jesucristo anuncia a sus discípulos y les dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él mismo lo está anunciando. Jesucristo no fue obligado a estar allí. En el Antiguo Testamento, la resurrección del Señor Jesucristo es profetizada en salmos como en el Salmo 2.6 que hemos estado estudiando juntos. Rápidamente allí, Salmo 2.6 dice: pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios el Padre está afirmando a su Hijo y está afirmando que lo ha consagrado. Es decir, está afirmando que Jesucristo efectivamente estará allí, en su santo monte, reinando. Mire Salmo 16, verso 10, hay una afirmación allí de la resurrección, cuando dice el rey David: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Está hablando de la resurrección. Entonces la resurrección es conocida desde el Antiguo Testamento, es anunciada por el Señor Jesucristo cuando está con sus discípulos.
Y Jesús mismo hizo una declaración impresionante acerca de su amor por sus ovejas y su autoridad y poder sobre la vida y sobre la muerte, afirmando que Él resucitaría de entre los muertos por obediencia al Padre. Mira lo que dice Juan 10, verso 11. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 11. Dice así: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora el verso 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. De nuevo está hablando de dar su vida. Verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. 3 veces está diciendo lo mismo. Y en el verso 18 afirma: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo dice: lo voy a hacer por obediencia al Padre. Él me dijo que muera y Él me dijo que me levante de los muertos, y eso es lo que voy a hacer por amor a mis ovejas. Jesucristo no fue una víctima. Jesucristo voluntariamente, en plena autoridad, en pleno dominio, en plena soberanía, hizo la obra de la cruz. Lo cual nos da una referencia de que entonces Él podía hacer la obra de la resurrección igualmente. Y eso es lo que vamos a ver, el testimonio de Juan acerca de los hechos de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos y el poder transformador del Señor Jesucristo, de su resurrección en la vida de quienes fueron testigos. Y creo que miremos 2 testigos. Primero, lo que vamos a hacer en 2 partes, vamos a ver los testigos del sepulcro vacío, y segundo, vamos a ver los testigos de la resurrección de Jesús. Primer punto, los testigos de la tumba vacía. María Magdalena, la otra María y el ángel. Juan 20, versos del 1 al 8. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Vamos a parar allí. Marcos aquí da el detalle que José había hecho rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Por qué estoy diciendo esto si el texto dice María? Dice: María fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra... Marcos dice que José de Arimatea hizo rodar una piedra sobre el sepulcro. Si se fija, la descripción que los 4 evangelios dan coinciden una con la otra. Cada uno está hablando de detalles específicos que nos indican del lugar donde el Señor Jesucristo fue sepultado. Miremos Mateo 28, verso 1 al 4. Y mantengamos en mente que estamos en Juan 20. No nos vamos a separar de allí, pero necesito mirar otros detalles en otros textos para afirmar lo que queremos ver aquí juntos. Entonces, María llega, María Magdalena, y en mi título puse y la otra María, porque cuando miramos otros textos, ella no fue sola. Usualmente las personas no andaban solas, menos a esas horas. Mateo 28, verso 1 al 4. Quiero que miremos aquí el testimonio del ángel. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ese ángel viene a remover la tierra para que los discípulos puedan entrar y ver que la tumba está vacía. Él no mueve la piedra para que Jesús salga. Ya Jesús ha resucitado. Pero este ángel es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. María Magdalena es testiga de la resurrección del Señor Jesucristo, y la otra María. Hasta este punto, lo que ellas han visto es la tumba vacía. El ángel ya vio a Jesús resucitado. Y el ángel está afirmando, si uno sigue leyendo, que Jesús ya no está allí, que se levantó de los muertos. Ahora miremos a Pedro y Juan, letra B, verso 2.
Juan 20. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Entonces María va a anunciar lo que ella vio, una tumba vacía. Y le habla a los discípulos y dos de ellos vienen corriendo, que son Pedro y Juan. Pero yo me pregunto, y es bueno cuando usted lea la Biblia, pregúntele a la Biblia, hágase muchas preguntas. ¿Cómo saben dónde está el sepulcro? ¿Cómo es que Pedro y Juan van corriendo y cómo es que saben dónde van a llegar? ¿Cómo saben dónde está el sepulcro? Recordemos, 2 hombres del Sanedrín fueron los que sepultaron al Señor Jesucristo. No fueron sus discípulos, fueron 2 hombres del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, fueron los que sepultaron al Señor Jesucristo. Cuando ellos sepultaron al Señor Jesucristo, María y otras personas, mujeres, estaban testigas viendo dónde estaban enterrando al Señor. Entonces, y otra evidencia que tenemos es que los fariseos sabían del lugar y le pidieron a Pilato que pusiera una guardia de soldados para vigilar la tumba. Entonces, de acuerdo a esta información, todo el mundo sabe dónde fue sepultado el Señor Jesucristo. No era un secreto. Parece que esa tumba estaba situada bastante cerca del lugar donde murió Jesús. La razón es porque los detalles que dan los evangelios es que no había mucho tiempo para sepultarlo. Porque estaba terminando el día, para ellos termina a las 6 y a las 6 empezaba el día de reposo. Entonces a esa hora, el día de reposo, no lo podían enterrar. De acuerdo a la ley, no podían. Era una violación de la ley. Acuérdese de esto, Jesucristo cumplió la ley al pie, a la letra, al punto, aun cuando estaba muerto. Aun cuando estaba muerto. Entonces no podía ser una tumba que estaba muy lejos de allí. No tenían tiempo para transportar el cuerpo lejos de allí. En Lucas 23, 54 al 56 nos da otro detalle. Entonces estamos mirando los testigos de la tumba vacía. En eso es que estamos centrados ahorita. Lucas 23, 54 al 56. Dice el texto, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Era muy corto el tiempo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento, es decir, el sábado. Están descansando, ellas están listas para regresar a esa tumba donde ellas vieron que el Señor Jesucristo fue sepultado. Y ellas están esperando para regresar, para arreglar el cuerpo, porque la manera como fue sepultado fue muy rápido. Entonces lo que está en su corazón es que el Señor Jesucristo tenga una sepultura apropiada. Así que todos saben dónde fue sepultado Jesús, quién lo sepultó y cómo fue sepultado. Las mujeres tienen razón de sobra para querer regresar a la tumba. Los hombres no, ellos no tienen mucha razón para regresar a la tumba. ¿Por qué? Porque para ellos era peligroso ser identificados como discípulos del Señor Jesucristo. Porque así como mataron al Señor Jesucristo, los podían matar a ellos también. Entonces, para los hombres es súper peligroso. Solamente 2 tomaron el riesgo, que fueron José de Arimatea, los menos esperados, y Nicodemo, que eran parte del Sanedrín. Ellos se expusieron, dice la tradición, que Nicodemo, por mostrar su fe en el Señor Jesucristo de manera pública, que era un hombre rico, de mucho estatus en medio de su pueblo, terminó en la pobreza porque los judíos lo despojaron completamente por haber declarado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Vamos a Juan 20, verso 4. Regresemos allí. Seguimos con los testigos de la tumba vacía. Entonces estamos viendo a Pedro y a Juan. Nos detuvimos para mirar cómo es que Pedro y Juan saben dónde está la tumba. Ya encontramos la evidencia, hay mucha evidencia de que todos saben dónde está la tumba.
Verso 4 dice, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Marcos dice que José de Arimatea había comprado un lienzo de lino y en él había envuelto el cuerpo del Señor para sepultarlo. Juan en su evangelio dice que Juan ve adentro en el sepulcro y lo que ve es ese lino, pero no el cuerpo. Y dice que ve el lino nada más, pero no el cuerpo. Verso 6 dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza. Ese es un nuevo detalle, no puesto con las envolturas de lino, da otro detalle, sino enrollado en un lugar aparte. Muchos detalles. Verso 8 también entró el otro discípulo, otra vez después de que Pedro entró bien adentro, entonces el otro ya entró. Entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Juan está mostrando muchos detalles específicos. ¿Qué es lo que se encuentra ahora en la tumba? ¿Qué es lo que Juan y Pedro esperaban encontrar en la tumba? El cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él había muerto. ¿Qué es lo que María Magdalena y la otra María esperaban encontrar en la tumba? El cuerpo del Señor. ¿Pero qué se encuentran? A un ángel que mueve la piedra y les dice que el Señor ya no está allí. Así que Juan muestra detalladamente qué fue lo que los dos vieron al entrar en la tumba. ¿Y cómo lo hubiera hecho si lo que esperaban ver era el cuerpo de Jesús? Pero a este punto todavía la resurrección sigue siendo un enigma para ellos, aunque el texto dice que creyeron. Lo mismo que para las mujeres. La razón es porque no han visto al Señor. Ellos no han visto al Señor. Ellos no han creído todavía 100% en la resurrección. Y para eso entonces tenemos que movernos de los testigos de la tumba vacía a los testigos de la resurrección, los testigos de Jesús resucitado. Es el punto 2, la letra A, el encuentro con María. Versos 11 al 18 de Juan capítulo 20. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. María está desconsolada. No solo han maltratado y humillado al Señor, lo tuvieron que sepultar a la carrera y ahora que ha vuelto para darle el honor que merece, simplemente el cuerpo no está. Esta María que está hablando aquí Juan es María Magdalena. Y dice la palabra en Lucas 8:2, no vamos a ir allá, pero dice que ella tenía 7 demonios adentro de ella. 7 demonios. Y Jesucristo la había liberado. Es decir, que esta era una mujer menospreciada, una mujer abandonada por su condición. Pero Jesús había mostrado compasión al librarla de su opresor y devolverle su vida y regresarle su libertad. Una mujer llena de agradecimiento por su Señor, y allí está de nuevo en la tumba pensando qué pasaría con el cuerpo del Señor. Desconsolada, llorando. Verso 12, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Juan mantiene la descripción detallada en relación con el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús y continúa entonces con la pregunta de los ángeles en el verso 13. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó. Verso 14, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Ya no son los ángeles, es Jesús. ¿Por qué ella no puede reconocer al Señor Jesucristo? Mire, la imagen que María tiene, el recordatorio que ella tiene del Señor Jesucristo, es un Cristo ensangrentado, con su rostro hinchado, deshidratado,
maltratado en esa cruz, un cuerpo sin vida. Esa es la imagen que ella tiene en su mente. Entonces cuando Jesús está enfrente de ella, ella no puede pensar que ese es Él. No lo reconoce, simplemente no lo puede reconocer. En el verso 15, el Señor Jesucristo le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. ¿A dónde se lo va a llevar ella? Ella quiere regresarlo a la tumba para hacer la sepultura honrosa que el Señor se merecía. Su deseo era darle ese funeral digno. Pero el Señor hace algo en este momento, en el verso 16, y la llama por su nombre, y aquí es donde cambia todo. El Señor dice, María, le dijo Jesús. Cuando María había estado endemoniada, mire, seguramente nadie la llamaba por su nombre. Tal vez le decían la endemoniada, la loca, la que está fuera de sí. Además, que ella no hubiera podido responder a su nombre porque estaba endemoniada. Cuando Jesús la había liberado, Él la llamó por su nombre, la restauró y ella empezó a ser llamada de nuevo por su nombre. Entonces cuando Jesús allí en la tumba le dice, María, wow, qué momento tan emocional, qué momento tan impresionante el que está sucediendo allí, el encuentro de Jesús con ella. Y su respuesta fue instantánea a la voz del Señor. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. No solo dijo maestro, pero de inmediato María se aferró al Señor. No lo quería soltar. Había encontrado al Señor que había muerto, está vivo ahora, por el que estaba llorando, por el que anhelaba por lo menos darle una sepultura digna. Y lo abraza y no lo quiere soltar. Jesucristo le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Suéltame, porque hay otras cosas que necesito hacer todavía. No quería perder de nuevo a su Señor. El cariño de esta mujer por el Señor es sorprendente y los detalles nos dejan ver mucho de la vida de ella, si los miramos con cuidado. Bien dijo el Señor en otra ocasión, ¿quién amó más? Cuando habla de dos hombres que se les es perdonada una deuda, a uno le perdonan mucho y al otro le perdonan poco. Y la pregunta es, ¿quién amó más? Al que se le perdonó más. A María se le había perdonado mucho. No sabemos cómo llegó ella al punto de tener 7 demonios en ella. ¿Qué era lo que hacía? ¿En qué se había metido esta mujer? ¿Qué clase de vida llevaba? Que llegó hasta tal punto. Pero Jesucristo le había restaurado, le había perdonado sus pecados y ella amaba mucho al Señor. Verso 18, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y que Él le había dicho todas estas cosas. Lo primero que hace es correr y dar aviso a los discípulos, como el Señor le había dicho. Todo el que tiene un encuentro real con Jesús queda completamente transformado. No era un encuentro casual. María no dijo, oh, bueno, voy a buscar, yo mejor tengo que decirle a alguien, ¿será que lo pongo en Facebook? No, María está impresionada en su corazón y todo lo que puede hacer es salir corriendo de allí y anunciar, el Señor está vivo, Él vive. Es la primera persona que ve con vida al Señor Jesucristo. Una mujer que tenía mucho que agradecerle al Señor, que había recibido el amor del Señor de manera abundante. Su amor por el Señor la embarga y va millas extras buscando cómo complacerlo. Así es María. ¡Qué amor! ¡Qué testimonio! Y qué alegría la de esta mujer frente al Cristo resucitado. Una vida completamente transformada. Ya no tenía razón para llorar y si lo hubiera tenido hubiera sido de alegría, que hubiera derramado llanto por el Señor Jesucristo. Su vida fue transformada por el ministerio de Jesús, pero ahora
Su vida ha sido confirmada, asegurada y garantizada por el Jesús resucitado. Por eso yo creo que es imposible que una persona diga, yo creo en Dios y su vida no esté transformada. Es imposible tener un encuentro con el Cristo resucitado y no tener una vida nueva, una vida diferente. Es imposible, es una mentira. Es una mentira. Sería negar el poder de la resurrección. Sería negar las promesas de la palabra. Sería negar todo lo que la Biblia nos dice. Una vida sin poder es una vida sin Cristo. Mire, vamos al segundo testigo, ve el encuentro con Tomás y vamos a mirar Juan 20, versos 24 al 29. Verso 24 dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Vamos a parar allí. Miremos un poquito acerca de Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Quién era él? Era uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Jesús dice en Juan 11 que Él va a regresar a Judea, a Betanía, porque Lázaro estaba enfermo. Los discípulos se sorprenden que el Señor dice que va a regresar a Judea o a Betanía. Betanía está dentro de Judea, porque habían tratado de apedrearlo en ese lugar. Vamos allí, Juan 11, versos 11 al 16. Estamos viendo los testigos de la resurrección. Ya vimos la vida transformada de María. Vamos a mirar qué pasó con la vida de Tomás, que parece que fue el último en creer. Juan 11, del 11 al 16. Dice, dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Jesús está ahí con sus discípulos, Tomás está dentro de ese grupo de discípulos con el Señor Jesucristo. Ellos no entienden la razón de regresar, porque era un lugar peligroso para el Señor Jesucristo. ¿No entiendes? Pero Tomás es un hombre pesimista, bien pesimista. ¿Y saben qué? Se necesitan los pesimistas como los optimistas también. Y la diferencia entre el optimista y el pesimista es que cuando hay una situación de peligro, el optimista dice, todo va a salir bien, no necesita mucha valentía. Pero el pesimista dice, todo va a salir más mal, pero de todas maneras allí está. Ese es un valiente, porque está yendo en contra de todas sus emociones. Mire el verso 16, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Saben por qué dijo eso? Se está refiriendo a lo que dijeron en el verso 8. Si regresamos al verso 8, dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Tomás está pensando lo peor y asume que Jesús puede morir al regresar a ese lugar. Pero no solamente toma la actitud pesimista, pero también es valiente, pues a pesar de sus temores y aunque espera lo peor, está dispuesto a ir con Jesús a Judea y a morir con él. Por eso dijo, vamos nosotros también a morir con él. Este es Tomás. Quiere decir que Tomás estaba tan desconsolado por la muerte del Señor que no había estado con ellos por 8 días. Dice que los discípulos están reunidos cuando Jesús se aparece a ellos, pero Tomás no está allí. 8 días después es cuando Tomás se encuentra allí en el encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tomás no encontraba consuelo con los demás discípulos. Su desconsuelo era mayor y se había separado, estaba solo. No soportaba la idea de no tener al Señor frente a él. Sabe que aunque él dijo, vamos para que muramos con él, él abandonó al Señor y fue uno de los que traicionó al Señor, como todos los discípulos. Se dio cuenta que en realidad no había estado dispuesto a morir con Jesús. Su propia vida le había importado más. Y en este punto, Tomás es un desastre. Es un desastre. Podemos asumirlo por los detalles que nos dan el texto. Regresemos a Juan 20.
para que continuemos con la historia y veamos el encuentro de Tomás con el Señor Jesucristo. Verso 25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, recuerden, han pasado 8 días. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Firme, no creeré. Tomás no está dispuesto a creer que el Señor Jesucristo ha resucitado. No puede pensar que en creer algo así para después tener otra desilusión, si es que no fuera cierto. Para él como pesimista, ya todo había acabado. Verso 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. El Señor se presenta de repente y Tomás puede ver las manos del Señor, puede ver la herida en su costado. Jesús le está ayudando a Tomás. Jesús está ayudándole a Tomás en su incredulidad y le da la prueba que ha pedido para él creer. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás en el verso 28? Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. ¿Y sabe que en la Biblia está la declaración más fuerte que hay en la resurrección del Señor Jesucristo? Cuando una persona dice, Señor mío y Dios mío, está hablando de la deidad del Señor Jesucristo, está reconociendo que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. La declaración más contundente después de la resurrección de Jesús que nadie jamás haya hecho. Señor mío y Dios mío. Tomás queda al instante completamente transformado al reconocer al Señor y lo declara Dios. Él amaba al Señor Jesucristo, pero solo hasta ahora entiende que Él es Dios. El Jesús resucitado es la evidencia que marca la diferencia para que todos sus discípulos entiendan lo que todo el tiempo les había enseñado. Es ahora cuando ellos entienden. Jesús murió en la cruz y para todos ellos fue el fin. Ninguno de ellos esperaba verlo de nuevo con vida. Pero cuando lo vieron, todos fueron transformados. Tomás quedó completamente transformado al ver al Señor Jesucristo. Y en el verso 29 Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Y la otra frase dice, dichosos los ojos que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Para quién es esta frase? No es solamente para Tomás, es para todos los discípulos, porque ninguno había creído hasta que lo vieron a él. Ninguno había creído. En el verso 19 dice que las puertas del lugar estaban todas cerradas. Quiere decir que los discípulos tenían temor, estaban con miedo, estaban encerrados. Jesucristo entra allí, obviamente sin abrir la puerta, sin abrir ninguna ventana. Su cuerpo es glorificado y se presenta y les dice, paz a ustedes. Otra evidencia que encontramos aquí de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando le dice, mira mis manos, toca la herida. Y el Señor le dice, no soy un espíritu no tiene carne y huesos como yo los tengo. Jesucristo resucitó con el cuerpo con que vivió aquí en la tierra. Él resucitó con el mismo cuerpo con que fue crucificado. Esa es la resurrección. Significa levantarse de entre los muertos. No significa la aparición de un espíritu. Jesucristo aquí no es un espíritu. Está plenamente en su humanidad. En su humanidad. Y así se presenta, dice la palabra, que Él comió con ellos. Los textos que leyeron los hermanos al principio nos indican todo esto. Tomás quedó completamente transformado. Y aunque Tomás antes había dicho, vamos todos con Él para que muramos con Él, se dio cuenta en el momento del arresto del Señor Jesucristo, que Él dijo eso en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, Tomás, por el poder de Dios en Él, empieza a obrar por el poder de Dios, no en su propia capacidad. ¿Saben qué hizo Tomás?
Dice la historia que Tomás predicó tan lejos como la India. Él fue a predicar hasta la India. En la India hay una iglesia llamada Mar Thoma, que tiene sus orígenes en él. Él fundó esa iglesia. Dice la historia que Tomás murió atravesado por una lanza. Lo mataron por predicar a Cristo Jesús. Jamás volvió a dejar al Señor. Jamás lo negó. Y dedicó su vida para predicar al Cristo resucitado. El poder de la resurrección trajo una transformación total en todos estos hombres. Y la evidencia es notable. Después de ver a Cristo resucitado, Tomás ya no dependía de sus habilidades, ya no dependía de su habilidad, de su personalidad, ni su valentía, dependía del poder transformador de Dios en su vida. Mire, el apóstol Pablo, otro hombre que fue transformado, dice esto en Efesios 1, 18 al 23. Esos eran los dos ejemplos que queríamos ver acerca de el Cristo resucitado, después de ver los testimonios de la tumba vacía. Efesios 1, 18 al 23, el apóstol Pablo está haciendo esta oración. Recordemos que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Está en el camino de Emaús. El Cristo resucitado se aparece a él, le habla. ¿Y qué pasa con Pablo cuando ve al Cristo resucitado? Es completamente transformado. 180 grados. 180 grados. Un cambio total. Y esto es la oración que él hace por los efesios. Mi oración, verso 18 al 23, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice estas palabras? ¿Esperanza? ¿Gloria? Está hablando del futuro. ¿Por qué está orando por esto? Por la garantía de la resurrección. Porque Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, garantiza todas las promesas, las hace posibles. Entonces, cuando Pablo está hablando, orando por ellos, no está teniendo un buen deseo por ellos, está orando la verdad y pidiendo que ellos sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en él. Jesucristo transformó la vida de sus discípulos y nació la iglesia. Y Pablo está orando aquí por la iglesia. Que la iglesia se fundamente en el poder de la resurrección. Que la iglesia conozca el poder de Dios que obró en él, en el Señor Jesucristo. Porque es el mismo poder que opera en la vida de los creyentes. Por tanto, la vida de una persona que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado es una vida transformada, donde hay una separación del mundo, hay una separación del pecado, hay un hambre y hay un deseo por agradar al Señor, como estas personas que hemos visto aquí lo demuestran al tener su encuentro con el Señor. Así que el Antiguo Testamento nos dice que Dios dice que su Hijo resucitaría y resucitó. Jesús anunció que Él moriría por sus ovejas y que se levantaría de los muertos al tercer día. Y así fue, murió y resucitó. Los discípulos lo vieron, comieron con Él y fueron enviados por Él mismo, resucitado, a transformar el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Y fueron y lo hicieron, como Cristo les había dicho. Predicamos a un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vencedor, todopoderoso, y esperamos un día ser llevados ante su presencia y reinar con Él por la eternidad. Todo esto porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él vive. Mi pregunta para usted es esta. ¿Usted cree en Dios?
La mayoría de la gente dice que sí. Usted cree en Cristo Jesús porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Mucha gente dice que sí. Y si es así, ¿está el poder de la resurrección operando en su vida? ¿O usted vive en sus pecados? No puede vencer sus pecados. No puede vencer sus vicios. No puede vencer el no separarse del mundo. Si es así, venga Cristo. No estamos predicando una historia. No estamos predicando un cuento. No estamos predicando la experiencia de unas personas. Estamos predicando al Cristo resucitado. Él puede transformar su vida. Y si Dios le está llamando, usted debe venir a Él, a sus pies. Declararlo como el Señor y el Salvador de su vida. Él puede transformar su vida. Y si usted escogiera morir en sus pecados, entonces Él no será su Salvador. Él será su juez porque Él se levantó con autoridad también para juzgar a todas las naciones. Pero usted tiene que tomar la decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque desde la antigüedad fue anunciada la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. No fue un resucitamiento, no fue un avivamiento, fue una resurrección. No fue como Lázaro, que tú lo resucitaste, pero después volvió a morir. Tú te levantaste, Señor, habiendo vencido a la muerte para siempre. Y tú vas a regresar un día, Señor, para los que son tuyos y dar resurrección a todos los que esperan en ti, Cristo Jesús. Pero también traerás condenación a todos los que no esperan en ti. Tú eres real, tú eres cierto, tú eres verdadero, tú eres todopoderoso. Tú estás sentado a la diestra de Dios Padre y tu poder opera en el corazón de todos los que son tuyos. Por eso sus vidas son vidas completamente transformadas. Pero en los que no se ve ese poder, oramos por arrepentimiento. Oramos, Señor, que si hay personas confesando a Cristo pero viviendo como el diablo, que paren de hacer eso. Que acepten su condición para que puedan clamar por misericordia. Para que puedan clamar a ti, Señor, por la salvación de su alma. Concede, Señor, según tu misericordia, el arrepentimiento y la fe necesaria para que crean en ti, Cristo Jesús. Te lo pedimos. Señor, a tu iglesia, a nosotros, ayúdanos a conocer más y más el poder con que tú fuiste resucitado de entre los muertos, el mismo poder que opera en nosotros, para dejarnos en tus manos y decirte, heme aquí, Señor. Yo te voy a declarar, yo te voy a anunciar, yo voy a llevar el mensaje del Cristo resucitado, un mensaje de esperanza, de salvación, de libertad, de vida eterna para todo aquel que cree. Te damos las gracias, Señor, y celebramos este día que tú vives y tú vives para siempre. Y en ti tenemos vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre